¡Estamos de estreno! Bienvenidos al capítulo 1 de Podcast Horizonte Atexis, un nuevo espacio de divulgación y conocimiento desde el que vamos a abordar todo lo que está por venir en sectores como la defensa, la aeronáutica, los mundos naval y ferroviario, la formación técnica y mucho más. Hablaremos de presente y futuro. Lo haremos desde una perspectiva privilegiada, la perspectiva de Atexis. Somos una consultora de ingeniería especializada en estos sectores clave y en nuestro día a día tenemos contacto con los actores que los hacen evolucionar. Es decir, con personas que tienen muchísimo que aportarnos. Horizonte Atexis son dos cosas. Primero, una forma de digerir y poner en orden la revolución digital que estamos viviendo y que lo está transformando todo. Y segundo, es una forma de soñar cómo va a ser el mundo de mañana gracias a las innovaciones de hoy. ¿Os he dicho que Horizonte Atexis son dos cosas? Bueno, eran tres. Horizonte Atexis también será una forma de pasarlo bien. Así que vamos a pasar un buen rato. Y este que acabo de soltaros la chapa no es otro que Ricardo García, responsable del departamento digital de Atexis. Es un placer estar aquí con vosotros y tener la oportunidad de presentar este programa. Esta es mi primera experiencia como presentador de podcast, así que no seáis crueles conmigo. Me queda mucho que aprender. Mi primera lección va a ser presentaros a los invitados del programa de hoy. Son dos grandes profesionales del sector defensa que vienen de dos grandes empresas como Airbus y General Dynamics. Con ellos tendremos la gran suerte de poder charlar sobre documentación técnica y la aplicación de la S1000D. Todo un sector por redescubrir, ahora que nos encontramos en la llamada cuarta revolución industrial, que conlleva nuevos conceptos como el Internet de las Cosas, el blockchain, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica... Bueno, vamos ya, ¿no? Que llevas ya 5 minutos de podcast y todavía no me has presentado. Pero María G, tendré que presentar primero a los invitados, ¿no? Pero yo tengo muchas cosas interesantes que decir. Yo creo que es mejor entrar ya y luego continuamos con los invitados. Mira, todo esto luego lo recortamos en edición, ¿vale? Pero bueno, tengo una sorpresa que daros. En esta nueva aventura no estaré solo. Porque, ¿qué sería de Doc sin su fiel compañero Marty McFly en Regreso al Futuro? Os presento a mi compañera María Ángel de la Cueva, Project Manager del Departamento Digital. ¿Qué tal estás, María Ángel? Pues estupendamente de participar aquí en Horizonte Atexis. Además, yo también soy novata, estoy nerviosa, con lo cual estamos en la misma línea. Bien, me alegro. Bueno, y cuéntame, ¿cuál va a ser tu papel entonces dentro de todo esto? Pues mi idea es hablar un poquito de actualidad, de seleccionar noticias que nos atraigan, que nos gusta a la gente que somos un poquito amantes de la tecnología, un poco friki. Un poco friki, sí señor. Bueno, pues dale caña. Yo espero no arrepentirme de esto. Pues si te parece, Ricardo, como en el verano perdemos un poco el norte y se borran todas las noticias y tal, vamos a dar un pequeño repaso a las más interesantes, a las más actuales y a las que más nos gustan a nosotros. Venga, vamos a ello. Pues nada, vamos a empezar con Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y el CEO de Meta. ¿Quién no lo conoce, no? El que engloba WhatsApp, Instagram, en fin. Hablemos de las nuevas gafas, las Holocake 2. Y aunque ahora mismo son un prototipo, pero dicen que están geniales. No sé si has visto los vídeos, la gente poniéndoselas. Dicen que van a ser finas, ligeras, cómodas, van a tener una visión 3D. Y que por lo visto dicen que está muy guay porque van a enfocar objetos delante, detrás y van a calibrar distancia. ¿Qué te parece, tío? Yo no sé si esto... ¿Nos veremos con las gafas en casa? Yo creo que sí, que llegará el momento en el que con las gafas en casa estaremos. Lo que pasa es que, claro, se supone que siendo esto un metaverso no estaremos en casa cuando las llevemos puestas. Es un cambio. Qué duda filosófica. Importante. A mí me parece muy interesante lo que comentan de lo que has comentado de ser capaz de poder enfocar automáticamente, porque es verdad que cuando tú te pones una gafa actualmente de 3D, realmente tú ves todo enfocado, ya sea cerca o lejos. Tú imagínate lo que tiene que ser capaces de poder detectar hacia dónde está mirando el ojo dentro de una propia cámara. Tengo mucha curiosidad por saber eso, cómo lo estarán implementando. A mí me preocupan más los mareos. Pues también. Yo todavía no me he puesto una gafa que no me mareen. Es precisamente uno de los aspectos, yo creo, por los que están investigando e invirtiendo tanto en esta área. Por hacer que cuanto más parecido a la realidad sea la experiencia, mejor. Sí, no acabes un poco de aquella manera, después de quitártela. Exactamente. Pero bueno, de momento no nos queda otra que seguir esperando. Ya las probaremos. Y mientras tanto,
para ir haciendo la espera un poquito más amena, ¿qué cosas más nos quieres contar, María Ángel? Pues a mí me encanta esta noticia porque se trata del combustible sostenible de la aviación. No sé si las has escuchado, el SAF. Sí, algo he escuchado. Y me parece increíble que ya hayan lanzado el primer helicóptero que ha volado con este tipo de combustible. Y ahora mismo ha sido el 50%, pero probablemente, y me parece una estimación brutal, estamos hablando de que en 2030 usen el 100%. ¿Tú crees que vamos a ver aviones donde nos montemos impulsados con combustible ecológico? Hombre, yo lo espero porque creo que es una dirección adecuada en la que deberíamos ir yendo como sociedad en general. Desde luego hay unos objetivos muy ambiciosos que se están definiendo a nivel de cumplimiento de normativa, reducción de emisión de CO2, etc. ¿Tú sabías que la industria aeronáutica, vamos, la aviación en particular, representa el 2,1% de las emisiones de CO2 del planeta? Hombre, eso estuvo en boca de todos hace un poquito antes de la pandemia, ¿no? Cuando decían que había que reducir los vuelos, en fin, que hubo un gran debate. Al fin y al cabo, en esta línea es la que nos tenemos que mover, ¿no? Totalmente. Yo tengo muchas dudas de cómo se obtiene ese combustible, qué mezcla tiene, ¿no? Porque también hemos vivido esto al principio de los 2000 para los coches y ha quedado un poco de olvidado, lado, ¿no? Es cierto. Yo creo que todavía queda bastante investigación en este aspecto, pero me alegro realmente de estar avanzando en esta dirección y como en esta industria se está avanzando, creo que en otras muchas también deberíamos hacerlo. Así que, bueno, todo esto la verdad es que, mira, a mí me parece súper interesantísimo como estás viendo, pero es que tengo que darle paso a los invitados de hoy. No, María espérate. Ángel, que verá que es lo que hemos venido aquí a hacer, ¿sabes? No, pero vamos a hablar del último, que es el que más nos interesa. Venga. Vamos a hablar de impresión 3D, si es que es lo que nos gusta. Ah, bueno, venga, sí, cuenta. Yo no sé si te has enterado que por fin han impreso el primer timón 3D en Puerto Real, en Cádiz. No me digas. Sí, estamos hablando de 3,5 toneladas y 4 metros. Vamos, se ha llevado hasta un premio, el Premio Nacional en Innovación y Fabricación Avanzada. Es un hito dentro de... Pues no me extraña. Desde luego estamos hablando de una parte súper importante de cualquier tipo de navío y que se haga con fabricación aditiva, pues que supone todo un reto y más a ese tamaño. No, y aquí al lado, ¿no? Que al Y final además aquí al lado, ha sido a la vuelta de la esquina y estamos hablando del siguiente paso, porque yo creo que siempre que hemos pensado en impresora 3D hemos pensado en esto, en grandes cosas, grandes construcciones. No sé, a mí me parece un hito dentro de la tecnología. Totalmente. Y además es una de las aplicaciones, yo creo, de este tipo de tecnología que poco a poco en la industria, en varias industrias, van a ir sucediéndose. Al fin y al cabo, poder encontrar qué tipos de materiales, qué tipos de dispositivos o qué tipos de partes son las que podemos implementar, imprimir de esta forma, facilita muchísimo en general la logística de reparaciones, de partes, spare parts, etc. No, y a mí es que me parece un poco mágico, ¿no? Sí, desde luego. Que estamos hablando de impresiones 3D, no sé, es que yo me remonto un poco a mi época infantil y, no sé, es cosa de magia, ¿no? Totalmente. La Así verdad que sí. que nada, esto es lo que tengo por contar hoy. Pues no es poco. Muchísimas gracias, María Ángel. Hasta aquí nuestra sección de actualidad. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Es súper interesante y esperemos que en el próximo programa nos vuelvas a acompañar. Pues yo encantada, así que nada, hasta la próxima. Muy bien, pues bueno, os damos la bienvenida. Jesús Sáez, que has trabajado en empresas como Rolls-Royce, ¿verdad? Y Sener. Y es cierto que la mayor parte de tu experiencia, estos últimos 23 años, la has estado dedicando a General Dynamics, donde actualmente ejerces como ILS Manager, ¿verdad? Sí, vamos, he pasado por diferentes áreas dentro de la empresa. Tengo una experiencia dentro de Santa Bárbara Sistema, General Dynamics Santa Bárbara Sistema, de 23 años. La mayoría de la parte de mi desarrollo profesional dentro de Santa Bárbara ha sido en el área de ILS, aunque también he estado en temas de gestión de configuración, en temas de in-service support y también he estado una serie de tiempo y ahora me encuentro en el centro, en el área de desarrollo de negocio internacional. En la parte de ILS, que es donde más tiempo he estado, pues la verdad es que he estado con diferentes proyectos, ¿no? Con temas empecé con el Pizarro, luego seguí con el Ajax, programa Ajax para el ejército inglés, y bueno, pues la verdad es que en esos años he disfrutado bastante de mi desarrollo profesional dentro de la empresa. Tengo una ventaja, por decirlo así, o por lo menos le veo una ventaja, y es que
nosotros fabricamos los vehículos y yo he estado dentro del centro de la fábrica de Sevilla, que es donde se fabrican los vehículos. Con lo cual, mi relación con el vehículo, poder bajar a la línea, poder estar en las diferentes fases de desarrollo del programa, eso me ha enriquecido mucho y me ha dado mucha gratificación, digamos, de decir, oye, pues me lo he pasado muy bien, básicamente. He también estado en temas de curso de formación y cerca del vehículo, siempre muy cerca del vehículo, que eso ayuda mucho. Pues te damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Horizonte ATEXIS. Muchas gracias. Todo un placer. Y también nos acompaña Manuel Álvarez, que es ingeniero de telecomunicaciones, ¿verdad? Y que llevas trabajando desde hace más de 10 años en el área de servicios de A400M. Sí. Actualmente eres responsable de publicaciones técnicas del C212, el CN235 y el C295 en Airbus Defence and Space, ¿no es así? Eso es. Buenas tardes. Pues sí, mi nombre es Manuel Álvarez, 39 años, estudié telecomunicaciones aquí en Sevilla. Comencé trabajando en el departamento de I+D del departamento de Ingeniería Electrónica aquí en Sevilla. Y bueno, luego surgió una oportunidad de cambio al sector, a la empresa privada. Y bueno, ahí tuve algunos proyectos donde trabajamos en desarrollo de sistemas de pesaje industrial en el sector naval, con unos sistemas remotos y tal. Y bueno, pues eso fue por el año 2007. Después comenzó a hablarse ya, se escuchaba mucho el programa 400M aquí en Sevilla y bueno, obviamente pues había trabajo, ¿de acuerdo? Entonces sí que surgió también otra oportunidad y comencé a trabajar en el área de Customer Services, dando soporte a Airbus con empresas auxiliares, hasta que en el año 2014 sí me uní oficialmente a Airbus DS. Y bueno, dentro del área de Customer Services sí que he estado 100% relacionado con Technical Information and Data, más conocido como publicaciones técnicas. Y dentro de publicaciones técnicas sí que he tocado también muchos de los roles que finalmente están en esa cadena de producción, desde Source Data Collector, autor. He tenido ciertos años donde he tocado el producto de una manera diferente también, como en un rol específico que tuvimos donde compartimos muchas actividades con Airbus Civil, ¿de acuerdo? Dentro del programa 400M, que era de Operability Manager. Finalmente, dentro de A400M también estuve como PMO, dentro de la PMO de publicaciones técnicas, con lo cual, como vemos, dentro de incluso el ámbito de publicaciones técnicas se puede pasar por distintas actividades, ¿de acuerdo? Y perfiles. Y bueno, desde hace varios años pues volví al origen, que es productos propios dentro de las plataformas C212, 235 y 295, como bien dices, y actualmente pues soy responsable de este área de publicaciones técnicas. Pues igualmente, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. A vosotros. Ya nos habéis contado un poco acerca de vuestra trayectoria profesional a lo largo de vuestra dilatada experiencia. En ambos casos habéis comentado un tema que es uno de los que nos trae hoy aquí, ¿verdad? Que es la documentación técnica. Y aunque en ATEXIS en general conocemos todo en qué consiste, es posible que algunos de nuestros oyentes no lo sepan con seguridad. Así que, ¿podríais explicarnos qué es y en qué consiste la documentación técnica? Bueno, básicamente es el paquete de documentación necesaria para operar el vehículo, en nuestro caso son carros de combate o vehículos blindados, operar y mantener el vehículo. También hay otra parte que es el abastecimiento, que es el catálogo de artículos de abastecimiento. Entonces, dentro de ese set de documentación o de información necesaria con esos fines, tenemos en nuestro concepto de mantenimiento de tierra, que es lo que lleva Santa Bárbara Sistemas, tenemos el manual de operación, el manuales de mantenimiento adaptado al concepto de mantenimiento del ejército correspondiente, bien sea el país que sea, español, inglés, el que sea, con los diferentes escalones de mantenimiento, es decir, pues mantenimiento de segundo escalón, de tercer escalón, cuarto escalón, mantenimiento de industria si es necesario, y luego la parte del catálogo de artículos de abastecimiento, que es básicamente pues, para poder pedir los repuestos y dar abastecimiento y servicio al mantenimiento. Me ha parecido una explicación excepcional. Quizás podría resultar interesante verlo desde un punto de vista un poquito más general en cuanto a intentar ver cuál es el propósito
o comentar cuál es el propósito de la documentación técnica y para qué se utiliza, por qué surge esa necesidad. Bueno, surge la necesidad básicamente porque los sistemas son unos sistemas muy complejos. Es decir, el carro de combate es un sistema con muchos sistemas, subsistemas muy complejos. Cuando le llega al usuario, bien sea, y cuando digo usuario me refiero tanto a la persona que lo conduce, como a la persona que está en la torre, como a la persona que tiene que utilizar la interfonía o las radiocomunicaciones, como la persona que tiene, también es usuario, el especialista de mantenimiento que tiene que mantener el vehículo, o el que está en un parque de mantenimiento que tiene que pedir las piezas de repuesto. Al ser un sistema tan complejo, no necesitas una información para que puedan realizar su trabajo, y puedan realizar un trabajo de forma segura, de forma que conozcan el sistema y puedan operar conforme a la misión que le asignen. Y eso, o le das esa documentación que he comentado, o es el fin fundamental es que ese usuario sea capaz de operar y mantener el vehículo y tenerlo operativo, porque al final lo que necesitan los ejércitos es que haya una disponibilidad de la flota y que cumpla la misión. Ese es el objetivo, cumplir la misión y disponibilidad de la flota para poder cumplir la misión. Y quien lleva a cabo esa misión son los usuarios. Al usuario hay que apoyarlo con esta documentación técnica para poder hacer su trabajo. Básicamente, no sé si... Por añadir un par de puntos, pero la explicación técnica ya queda más que indicada por Jesús, y es, bueno, como producto en sí, la publicación técnica es una interfaz entre una industria y un operador. Eso vaya por delante. Entonces, y también hace hincapié Jesús, que tenemos que buscar ese customer service de nuevo, ¿de acuerdo? Que es en el marco donde está la publicación técnica, para que realmente vaya orientado al operador, ¿de acuerdo? Hay una parte importante que es el concepto de mantenimiento, que también se ha dicho anteriormente, y es ese maintenance concept. Finalmente, al ser un producto, y permitirme que lo diga, está customizado, ¿de acuerdo? Para los operadores, pues tenemos que tener en cuenta las capacidades, ya sea desde el punto de vista de mantenimiento, por las habilitaciones que tengan y demás, o desde el punto de vista logístico, para que nuestra documentación, ya sea para un carro de combate o para una aeronave, pues realmente aporte ese valor añadido que espera, aporte la información, obviamente cumpliendo las reglas de aeronavegabilidad, por ejemplo, en el caso de la industria aeronáutica, y que esté en línea a qué tipo de mantenimiento puede hacer un operador. Eso es fundamental. Al final entiendo que son necesarios precisamente para, como habéis comentado, los objetivos de llevar a cabo la misión satisfactoriamente. Sin duda, desde mi punto de vista, ese es el mayor beneficio que puede tener la documentación técnica. ¿Se os ocurre algunos beneficios adicionales que pudiera aportar? Bueno, mira, con lo que ha comentado Manuel, te ha dicho una cosa que me ha hecho pensar. Hay una parte muy importante, o importante también, que parece que no se dice aquí en la documentación, pero organiza al usuario. Cuando digo organiza al usuario me refiero, en un manual de segundo escalón tú tienes una serie de tareas. Esas tareas son responsables estas personas, el segundo escalón, con lo cual le da una responsabilidad y unas atribuciones. Es decir, el usuario no puede hacer el mantenimiento del segundo escalón. El responsable del segundo escalón es el segundo escalón. Podría el segundo escalón asignarle o temporalmente decirle, tú puedes hacer esta tarea en particular. Pero esa responsabilidad es del segundo escalón, con lo cual da una organización también, por eso hay que estar en contacto con el cliente y hacer un concepto de mantenimiento inicial y acordarlo con él, porque si cambia una tarea de mantenimiento de un escalón a otro, le estás cambiando su organización a ellos. Y eso también es algo que aporta, básicamente aporta una normalización en base a la organización del propio cliente, con lo cual también es interesante. No solo es la información, sino también unas responsabilidades. Son responsables de eso ellos. De acuerdo. De lo que dice el manual son responsables. Uh-huh. Y como beneficio, pues además la publicación técnica pues asegura que su producto, sea uno u otro, pues se mantiene de acuerdo a la regulación vigente y además, muy importante, se mantiene en el tiempo pues alineada con la configuración de servicio que tenga ese producto. Muy interesante y además que amerita un análisis
en profundidad. Estamos hablando de cosas críticas, ¿no? Como la seguridad, como la organización y la estructura de un cliente. Son aspectos muy complejos realmente del día a día de una organización. El poder llevar a cabo esta documentación técnica, el proceso de creación, debe ser igualmente complejo, entiendo. Sí, claro. A ver, el proceso de creación, el procedimiento de creación que seguimos es básicamente el mismo que se puede seguir en el desarrollo de otras áreas dentro de la empresa. Al principio es un análisis de requisitos conforme al contrato que tenemos que analizar los requisitos, lo que nos pide el contrato y el análisis de requisitos. Posteriormente hacemos unos planes de desarrollo del apoyo logístico, incluyen los diferentes planes conforme a los requisitos que tenemos, pues los planes que sean, en la documentación técnica o en otras áreas como es el análisis del apoyo logístico o cualquier otra cosa. En esos planes lo que decimos, como todos los planes, pues básicamente el alcance, la planificación, cómo se va a hacer la ejecución, la verificación y validación de las pruebas y si se tiene que incluir, porque así es necesario, pues si hay actualizaciones de la documentación en el contrato, pues cómo se van a ir actualizando y revisando la documentación técnica. Después pasamos a la ejecución, ejecutamos lo que es la elaboración de la documentación técnica. Los procesos parecen, que son complicados, no son sencillitos, cortitos, son muy largos, de mucho tiempo de desarrollo, sobre todo si el vehículo se está desarrollando. Si ya el vehículo ya lo tiene y tiene la documentación hecha, el trabajo es muy pequeño, es menor, vamos a decirlo así. Pero si el vehículo lo estás desarrollando porque tiene modificaciones de diseño, que es la mayoría de los casos, pues entonces conlleva un tiempo. Y dentro de esa ejecución, nosotros en Santa Bárbara tenemos integrado el análisis del apoyo logístico dentro de los procesos de la elaboración de la documentación técnica. Es decir, empezamos por el análisis del apoyo logístico. El análisis del apoyo logístico, un poco para dar un poco de idea, son pues las tareas como análisis de modo de fallo, los FMECA, el LoRa, el análisis de nivel de reparación, el RCM, Reliability Center Maintenance, para mantenimiento preventivo, o bien pues el MTA, Maintenance Task Analysis, y en base a esa información de análisis de apoyo logístico pasamos posteriormente a hacer las publicaciones técnicas. Esa es la fuente de información para hacer las publicaciones técnicas. Y ahí hacemos ya la ejecución de las publicaciones técnicas. Eso que hemos comentado, los diferentes manuales, manual de usuario, etc. Y posteriormente pues ya viene lo que es la validación y la verificación de esa documentación técnica. Puesta en servicio, con procesos más largos porque tiene revisiones con el cliente, etcétera, etcétera. Pero básicamente ese es el proceso que seguimos para eso. Y luego, dependiendo de lo que se solicite, pues podemos hacerlo con NS1000D, con IETP o una documentación más clásica, por decirlo así, dependiendo de lo que corresponda, ¿vale? No sé si eso responde a la pregunta que quería de los procesos o que orientarla por otro lado. Nada, perfectamente, porque ya con esto nos deja entrever cuáles son los distintos pasos de este proceso que sin duda es complejo y requiere una gran cantidad de análisis. Dentro de la industria aeronáutica, ¿este proceso se repite de esta forma o hay particularidades? Por supuesto que las hay, pero me gustaría abordar la pregunta desde un nivel inferior, ¿no? Y sería, pues, cuando hacemos una publicación técnica, con toda esta source data y análisis inicial que acaba de comentar, después nos vamos, al final la publicación técnica tiene una vida, ¿de acuerdo? Y en servicio tú tienes que estar continuamente, al igual que lo haces en origen, ¿de acuerdo? Para la primera publicación, analizando la configuración, ¿de acuerdo? Todos los cambios de ingeniería, de diseño, se tienen que analizar para mantener ese control de configuración del que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Por tanto, tienes el análisis de esa configuración, la source data aplicable, si no, no puedes hacer el authoring correspondiente. Ahí comenzaría entonces la fase de authoring, con sus subfases de self-check y proofreading que bien conoceréis también en esta empresa, para finalmente llegar a la validación que comentaba Jesús, donde tenemos la validación del experto y validaciones externas, como puede ser una validación, en nuestro caso en avión, ¿de acuerdo? Y la validación de ingeniería, ¿de acuerdo? Para cerrar el círculo y asegurar pues, la consistencia y la calidad de los datos. Uno de los términos que habéis mencionado precisamente ha sido S1000D y es un término clave. ¿Podríais contarnos qué es S1000D? Bueno, pues la S1000D, como muchos de vosotros sabréis, es una especificación internacional que soporta las publicaciones técnicas.
Y voy a intentar enfocarlo desde otro punto de vista, y se utiliza tanto para la adquisición del producto como para la producción de las publicaciones técnicas. Y esto sí que es relevante. ¿Por qué? Pues, como digo, lo utiliza la industria para la producción de estas publicaciones técnicas, pero el cliente o la organización que adquiere un producto pues tiene un marco mediante el cual comienza a desarrollar ese contrato, ¿de acuerdo? Ese contrato entonces lo utiliza como una línea base, ¿de acuerdo? A partir de la cual generar las propias reglas del negocio, las famosas o llamadas business rules, a partir de las cuales nosotros soportaremos con toda nuestra documentación ese marco contractual, ¿de acuerdo? Ahí se establecen además, en esa S1000D, pues nos va a hablar de la estructura de datos que tenemos que conseguir, va a indicar cómo se van a almacenar esos datos, ¿de acuerdo? Cómo es esa base de datos. Nos va a indicar o va a dar toda la estructura para después ser utilizado en un navegador, en un visualizador también, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que conforma la S1000D. Los entregables que se van finalmente a generar y a integrar en esa base de datos, y el alcance de todos y cada uno de los productos que tú vas a entregar a ese cliente, ¿de acuerdo? O sea, si yo voy a hacer un infoset o un manual, el que sea, pues ahí me va a indicar qué alcance y qué contenido es el que finalmente va a recibir ese operador. Entonces esto es fundamental para todas las discusiones, sesiones, etcétera, etcétera, que se tienen con cliente, tanto para el inicio del programa como en la fase de servicio incluso, si hay que ampliar, por ejemplo, scope, y ver una base donde se pueda discutir sobre qué tienen que recibir y en qué formato. Queda claro, es un estándar muy completo por lo que decís. Sí, es muy completo. Además, vamos, Manuel lo ha explicado muy bien, y lo único que añadir quizá que está especificado en XML, que quiere decir que nos abre en la parte de visualización, por ejemplo, se puede poner en una página web, en una intranet, puedes hacer llegar la documentación de una forma rápida y fácil a un gran número de usuarios y deslocalizado en la India, en Inglaterra o donde sea, desde un punto focal. Luego tiene otros beneficios, pero básicamente el seguir la normativa te hace que lo que ha dicho Manuel es tanto en la parte de entrega al cliente, que te normaliza cómo tienes que entregar la documentación al cliente, como tú para pedírsela a tus suministradores que te la entreguen de una forma para ahorrar costes, para que esté todo alineado en el proceso y tú puedas integrar esa documentación de los suministradores. Y te voy a poner un ejemplo. El motor que me viene de Alemania, para integrarlo dentro del carro, el suministrador del motor me tiene que dar la documentación. Si yo se la pido en S1000D, ya me viene de una forma que cuando yo lo vaya a integrar en mi sistema, pues no tengo que readaptarla, cambiarla, hacerla, y encima está normalizado, quiere decir con una norma y una especificación que me hace que esté como tiene que estar y cumplir mis compromisos y mis requisitos con el cliente. Entonces, al final, como es una norma, que la propia norma dice, estandariza, pero estandariza hacia abajo y hacia arriba, como dice Manuel, que eso es muy interesante, tanto para los dos lados. No sé si quiere añadir algo más, Manuel, pero nada más. Desde el punto de vista de una empresa que estuviese interesado en acometer y gestionar su documentación técnica, ¿qué es lo que pensáis que deberían tener en cuenta de cara a decidirse por S1000D o por otro tipo de estándar? ¿Qué es lo que tendrían que estudiar? Bueno, vamos, eso no es sencillo. Esa pregunta no es nada sencilla, porque al final las empresas, si lo miras como se mira, es decir, un coste-beneficio. Entonces tú tienes un presupuesto, tienes que cumplir un contrato, y si te lo exigen en el contrato como un requisito, tienes que hacerlo. Si no te lo exigen, tienes que decidir, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, el hacerlo o no hacerlo, pues puedes tener varios factores para decidirlo. Imagina, por ejemplo, si la documentación que tú vas a hacer se va a quedar congelada o no tiene vida ese vehículo, porque ese vehículo o ese producto se va a quedar sin vida en el futuro, el esfuerzo que vas a hacer en hacer la norma de S1000D a lo mejor te convenza no seguir una norma tan estricta e invertir tantos recursos para algo que en el futuro no lo vas a tener que actualizar, que lo vas a tener que modernizar, que lo vas a tener que revisar. La otra, por ejemplo, factor es eso, lo que te he comentado antes. Si el número de usuarios es muy amplio y está muy deslocalizado,
con la norma S1000D, al ser XML, puedes llegar a esos sitios más fácilmente y con menos recursos y con menos esfuerzo, por decirlo así. También el hecho de que si tú tienes que hacer actualizaciones y prevés que vas a hacer actualizaciones, muchas modificaciones, al ser te estandariza y te hace la documentación de una forma modular, con data module, con módulos de datos, te hace que puedas modificar, revisar, cambiar y actualizar la documentación técnica de una forma más fácil y con menos recursos y con menos esfuerzo. Otro factor que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, es la clasificación de seguridad. Te voy a poner un ejemplo. Pues nosotros tenemos los manuales, pero hay, por ejemplo, una tarea de mantenimiento que es ITAR. ITAR es que está regulada por el ejército americano y que no se puede presentar. Hay que manejarla con una serie de normativas y documentación. No se puede poner, digamos, accesible a todo el mundo. Solo puede acceder gente que pueda ver y leer ITAR. Entonces, si tú tienes un set de documentación que comprende una documentación de 200 tareas de mantenimiento y una de ellas es ITAR y lo tienes integrado dentro de un manual, todo el manual es ITAR. Si en cambio, si tú lo tienes modular, coges ese trocito de módulo de información, lo clasificas y puedes poner visible todo lo demás, que no es clasificado, menos ese data module, que es ITAR. Y cuando digo ITAR me refiero a otros niveles de clasificación del ejército español, información restringida, confidencial, secreta o lo que sea. Luego otro factor también, por ejemplo, puede ser el tema de la información clasificada. Pero la decisión de seguir una norma S1000D o no seguirla no es inmediata, hay que analizarla con cuidado porque requiere un esfuerzo adicional. Sí, sin duda. Al final va a venir desencadenado por la necesidad del mercado a corto y a largo plazo, no solamente lo que tenga que entregar ahora, mañana. Eso es lo más sencillo, abrir un documento Word y hacer algo, eso por supuesto, pero todos podemos hacer eso. Pero no es lo mismo. Efectivamente, hay que pensar a largo plazo. Luego, si el producto que esa empresa ofrece es, de nuevo, vuelvo a esa palabra, customizado o no, ya que aquí volveríamos de nuevo a hablar de control de configuración. Y con esa modularidad que nos ofrece la S1000D, pues soy capaz de tener en definitiva una documentación técnica pues, con mucho más potencial. Interesante. Comentáis aspectos muy importantes como la seguridad, la modularidad, por supuesto las condiciones de mercado. Todo este tipo de situaciones y de aspectos son importantes sin duda para los usuarios de esta documentación. ¿Podríais contarnos algún caso, algún ejemplo en el que S1000D haya sido el protagonista de la experiencia de los usuarios, haya facilitado esa experiencia por parte de los usuarios? Sí. A ver, pues por contar algún ejemplo incluso reciente de algún contrato que hemos tenido y que donde nos hemos apoyado, como decía, en la S1000D, tanto la industria como el operador. Y siempre que hablamos de publicaciones técnicas, pues se van a revisar periódicamente, ¿de acuerdo? Se van a entregar nuevos sets de documentación actualizada, ¿de acuerdo? Esa es la fase de servicio. Pues surge la necesidad de tener que adelantar algún módulo de datos previo a la siguiente publicación, ¿de acuerdo? A la Schedule Revision, que le llamamos. Por tanto, hay que enviar un módulo de datos o un set de data modules entre dos revisiones programadas. Y todo esto, la S1000D ya incorpora un atributo, de acuerdo, de XML, llamado InWork, por ejemplo, que te permite hacer una revisión de publicaciones técnicas entre dos revisiones programadas. Pues todo esto no forma parte del contrato, digamos, no está escrito en ningún sitio, pero esa necesidad, pues bueno, nosotros como industria pues la utilizamos, ¿de acuerdo? Y el cliente, cuando ve que sí que ya en la fase de servicio tiene esa necesidad, pues obviamente se le plantea, oye, esto está en la S1000D, y trabajando con ello, pues le mostramos cómo la norma indica, o esta especificación indica claramente qué camino hay que seguir para recibir en su base de datos ese módulo de datos actualizado previo al envío oficial, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, como decía, nos apoyamos en la S1000D para ver el camino que ya marca la norma para esa solución, ¿de acuerdo?
Increíble, muy apasionante. Eso Nosotros tenemos, bueno, yo te puedo contar algún caso donde la S1000D, bueno, pues aporta, digamos, un beneficio y no beneficios, casos reales con el cliente. Nosotros hemos tenido algún programa, pues mira, te he comentado antes que la fase de definición, digamos, de revisión de requisitos y elaboración de los planes, y como ha comentado Manuel, se tienen que definir las business rules. Las business rules, la normativa es muy amplia, pero entonces con las business rules lo que tú haces es particularizar y decir lo que vas a hacer de la normativa y cómo lo vas a hacer. Y hay una amplia variedad de decir, pues me adapto por aquí, me adapto. Es flexible, la norma es flexible y te la tienes que acotar un poco. Dentro de esas business rules, que es una fase muy importante de definición con el cliente, porque te va a poner las reglas del juego lo mejor posible, porque no va a tener todo acotado, pero bueno. En algún programa nuestro, pues nosotros hemos propuesto, previendo el futuro, lo que puede ocurrir, indicar la aplicabilidad de cada data module a los vehículos. A qué vehículo aplicaba cada data module, o digamos, desde el punto de vista de gestión de configuración. De forma que se pudiera decir, a esta configuración le aplica este data module, pero a esta otra configuración de vehículo no le aplica el data module, y poder tenerlo especificado en cada data module. ¿Qué pasa? En el proceso de desarrollo del programa, pues empezaron a venir los cambios de modificaciones, pues teníamos unos vehículos en una configuración, otros vehículos en otra configuración, y empiezan a aparecer batches de vehículos con diferentes configuraciones. Cuando empiezas a mirar los data modules, dices cuál aplica a cuál, porque tiene un vehículo con una configuración, este data module le aplica a este, pero este ya lo modificamos, no lo modificamos, y claro, al final era recomendable hacerlo para tener ese control, o al menos llevar el control de alguna otra forma, y eso requiere un sobreesfuerzo. Si se hubiera indicado desde el principio y se hubieran puesto las business rules, pues hubiera sido más sencillo el proceso y con menos esfuerzo. Entonces, son detalles que, bueno, que tienes que ir viéndolo durante el proyecto y que son bastante interesantes. La norma lo permite. Una norma muy flexible, desde luego. Tengo curiosidad porque vosotros, como grandes productores de documentación técnica, tenéis una perspectiva única. Para aquellos subcontratistas que trabajen dentro de esta norma, ¿cuáles creéis que serían las claves que tendrían que tener en cuenta para poder hacer un trabajo eficiente y efectivo? Con la norma, pues, a ver, yo te puedo decir, con los subcontratistas que hemos trabajado, qué es lo que yo he visto que hace que sea más fácil el trabajo con los subcontratistas, pero no solo enfocado a la norma, sino en general a la documentación técnica, ¿vale? Por supuesto, enfocado a la norma, pero en general con la documentación técnica. Yo, para mí, una cosa muy importante es que al principio del proyecto, en las fases iniciales, el equipo que nos está apoyando en la realización de la documentación técnica esté muy cercano a nosotros y muy cercano al vehículo, o digamos, al vehículo no, porque no existe, pero al desarrollo del vehículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, en la medida de lo posible, que esté en nuestras instalaciones. Segundo, que tenga un acceso fácil y fluido a la documentación. ¿Por qué? Porque al principio tienes el diseño, no tienes vehículo, no tienes nada, entonces tienes que poder acceder a los 3D, a los planos, a las especificaciones. Tienes que ir desarrollando la documentación solamente con documentación. Tienes que desarrollar porque los plazos son los plazos y tienes que empezar desde el principio. Y luego después, en la fase siguiente, también es muy interesante que estén, porque ya pueden bajar al vehículo, pueden verlo y le pueden dar la calidad necesaria a la documentación técnica que requiere. Y eso, desde un papel, pues se le da una calidad, pero luego se mejora la calidad entrando en el vehículo y viendo, incluso atendiendo a los cursos de mantenimiento. Se van a los cursos de mantenimiento, se van en la fase de validación y verificación de la documentación técnica, en la que nosotros tenemos un periodo de tiempo para usar el vehículo, a ver si funcionan conforme a la documentación técnica o modificarla, hacer tareas de mantenimiento. Tenemos planificados nuestros proyectos, es decir, pues vamos a desmontar esta parte del vehículo, vamos a hacer este mantenimiento, a ver si corresponde a lo que hemos redactado en la documentación técnica. Y todas esas fases, para eso tienen que estar allí. Entonces, respondiendo a lo que tú dices, para
mejorar ese trabajo y hacerlo mejor, tienen que estar cercanos a nosotros y cercanos al vehículo. Yo creo que eso es importante. Aparte que al equipo le motiva, ¿eh? No puedo imaginar. Por supuesto, sí, sí. Es un requisito sin duda, pero también es una oportunidad para todo aquel que esté involucrado dentro de ese proceso. No es lo mismo hacerlo desde un ordenador a 20 kilómetros de distancia o los kilómetros que sean, que estar allí viendo el vehículo como está y poder participar en esa fase. Y por enfocarlo desde otro punto de vista también, porque hablamos de qué elementos son claves para optimizar la producción de publicaciones técnicas por ambas partes además. La madurez de la sordata es crucial y obviamente, como en todo proyecto, siempre se llega tarde a las fases, ¿no? Y bueno, la fase de desarrollo, pues para un producto que se entrega en una fecha hay que elaborar ese set inicial de publicaciones técnicas y bueno, la madurez de la sordata es crucial, ¿de acuerdo? Además de la propia industrialización del proceso, ¿no? El tener repositorios, bases de datos, ilustraciones, el conocimiento de las guías, de las especificaciones, de acuerdo a la profesionalización, yo diría, de la publicación técnica, de los autores técnicos, de los ilustradores. ¿Para qué? Pues para conseguir precisamente un producto de calidad. No nos olvidemos que un data module, la calidad de ese data module inicial es la base para su futura actualización y por tanto la calidad que va a tener esa publicación técnica en el futuro. Muy interesante. Estáis hablando acerca de autores técnicos, de ilustradores. Tengo curiosidad por saber qué tipos de perfiles son los que podrían bueno, pues apostar o para formar parte de este tipo de oportunidades, al fin y al cabo, ¿qué es lo que son? No es cierto que no existe esa, por así decirlo, profesión como tal, ¿no? O no la tenemos en nuestras universidades o en grados superiores y demás, pero sí que es cierto que son perfiles técnicos, casi de cualquier rama de ingeniería, porque al final son productos que, al menos los que están hoy representados aquí, tocan multitud de sistemas, ¿vale? Con lo cual cualquier ingeniero se puede ver representado, puede ver sus capacidades potenciadas por unos sistemas u otros, que integra un avión o un carro de combate. Pero también a día de hoy hay otros perfiles también de analistas de datos, ¿de acuerdo?, que también tienen cabida en este sector. Interesante. Más allá de la parte académica, yo creo que también hay que valorar otra serie de cualidades de los candidatos o de las personas que se vayan a dedicar a esto, que es que les guste, que tengan motivación, que les guste lo que están haciendo. Porque yo me he encontrado que un ingeniero puede desarrollar el trabajo de una forma, pero que gente con a lo mejor menos cualificación académica, por decirlo así, lo desarrolla mejor. ¿Por qué? Porque es que son fanáticos de los carros de combate. Les encantan los carros de combate. Entonces, esa persona está súper motivado y aprende y lo hace y lo desarrolla de una manera espectacular. Entonces, no solo hay que tener en cuenta la parte académica, que bueno, que les ayuda mucho. Yo creo que la parte, digamos, de motivación, de que estén contentos, que les guste lo que hacen, es muy, muy, muy valorable, muy importante. Interesante vuestro punto de vista. Estamos hablando de calificaciones técnicas, estamos viendo también que los tipos de perfiles parece que tienen cierta amplitud, ¿verdad? Y hablamos de pasión por su trabajo y además por aquello sobre lo que están trabajando. ¿Cómo describiríais vosotros el trabajo de un autor técnico o de un ilustrador técnico? Porque quizá con eso también estamos consiguiendo que algunas personas que nos estén escuchando digan, ostras, yo esto quiero hacerlo. Yo diría que el rol de autor, comenzando por pues debe entender el funcionamiento de sistemas, subsistemas, componentes, ¿de acuerdo?, dentro de su área de expertise y además de saber interpretar los planos, ¿de acuerdo?, de todas las instalaciones, para las interfaces que existen entre los distintos sistemas. Y esto es lo que, junto con esa pasión que decía Jesús, pues llevan a un producto de calidad, ¿de acuerdo? El ilustrador, en principio, esta mujer va a beber directamente del borrador que genere el autor técnico, que es quien está trabajando desde un punto de vista un poco más amplio sobre ese sistema, subsistema, y genera el input para que ese ilustrador sea capaz de llevar a un formato 2D, ahora 3D también,
pues los distintos pasos en los cuales se han trazado en el data module, ¿de acuerdo? La parte de contenido del data module. Sí, vamos, nosotros como tenemos integrado el LSA con la documentación técnica, digamos que el trabajo de nuestros autores no está tan enfocado directamente, que sí lo está también, pero a la parte de autoría, sino también a la parte inicial de LSA. Es decir, al final necesita un trabajo previo dentro de las bases de datos de LSA, porque digamos que lo hacemos multidisciplinares, entre comillas, o intentamos que lo hagan dentro de la medida de lo posible, claro, de forma que en el LSA vayan generando lo que es la autoría de la documentación técnica. Al final, los data modules básicamente entre comillas, es conocer el sistema, verlo, entenderlo, lo que ha comentado Manuel, y redactar, bien sea cómo se usa ese sistema, subsistema o el vehículo entero como corresponda, o cómo la tarea de mantenimiento, de cómo hay que hacer las tareas de mantenimiento. Entonces, básicamente requiere ese trabajo y esas actitudes, digamos, de técnicas, muy técnicas, son un sistema muy complejo, vuelvo a comentarlo, de hacer esas redacciones, de explicar cómo se tiene que utilizar y cómo se tiene que hacer. Básicamente en ese proceso. Luego está el catálogo de artículos de abastecimiento, que no hablamos de él, pero que también es parte de la documentación técnica, que básicamente es el despiece del vehículo. Al final hay un despiece de forma que estén ahí identificadas los repuestos y las partes necesarias para poder hacer los mantenimientos. Todo tiene una vinculación, porque si para hacer esta tarea de mantenimiento necesito estos repuestos, eso tiene que estar en el catálogo de actividad de abastecimiento. Si no aparece, pues ya... Y ese despiece del catálogo de actividad de abastecimiento se basa mucho en lo que es la estructura de diseño. Tengamos en cuenta que hay un detalle que hay que tener interesante, que el apoyo logístico, nosotros, como documentación técnica y apoyo logístico, tenemos una visión, te lo voy a decir, pero más amplia que la gente de diseño. ¿Por qué? En ciertas medidas, lógicamente. ¿Por qué? Porque para la gente de diseño, el GMP, el grupo motopropulsor, o el motor o la transmisión, es una caja negra. Ellos no saben lo que hay dentro. Cuando digo no saben, a ver, saben pero no tienen. Nosotros tenemos que dar la información para mantener luego tenemos que despiezar ese motor. Tenemos que dar los repuestos. Esa parte de diseño no la ve, ellos lo ven como caja negra. Entonces, esa visión más global, pues quizá en la documentación técnica sí se tiene una visión más global. Tienes que entrar a la parte, como decíamos antes, de la parte de agua arriba, no la parte hacia el cliente, sino la parte de los subcontratistas, bueno, suministradores en este caso. Y eso también, esa visión es interesante. No, entras también en el detalle de esos equipos que vienen de los suministradores. Muy interesante. Desde luego, como ya hemos comentado, es una oportunidad, además, que posiblemente pueda interesar a ingenieros o técnicos jóvenes que actualmente estén entrando en el mercado laboral o que quizás estén dando ya algunos pasos. ¿Qué consideráis o qué recomendaríais, cómo convenceríais realmente a este tipo de perfiles de que este puede ser una carrera para ellos? Bueno, pues no sé, yo diría algo así como que si te gustan los proyectos orientados a cliente, la gestión de configuración y desde el punto de vista técnico, pues siempre vas a encontrar, como decíamos antes, pues unos sistemas donde puedes desarrollar más tus conocimientos, competencias, o bien ese analista de datos que ya necesitamos, pues sin duda aquí se abre una puerta dentro del ámbito laboral. Yo casi voy a decir dos o tres, sin divagar mucho, 2 o 3 temas. Primero, se aprende muchísimo. En nuestro caso son sistemas muy complejos, son sistemas de vanguardia de la tecnología, con lo cual se aprende muchísimo porque tienes que entrar al detalle y saber mucho. Sobre todo el aprendizaje en la parte de ramp-up. Segundo, el tema es, en nuestro caso, el vehículo está allí y ves el vehículo desde el principio hasta el fin. Es decir, no solo ves la radio, no solo ves el sistema contra incendios, ves todo el vehículo. Tienes acceso a todo el vehículo, desde conducir, desde el panel de instrumentos, desde la torre, desde las cadenas, el grupo motopropulsor, todo. Luego ves una cosa global, cosa que eso creo que motiva mucho, porque cuando tú estás encerrado dentro del bosque y solo ves el árbol, pues
pues quizá a lo mejor es un poco más aburrido. Pero cuando lo ves globalmente, yo creo que a mí me gusta mucho y me motiva mucho. Y luego también otra cosa es que la ventaja que tenemos nosotros al tener la línea de fabricación, estamos cerca del vehículo, estamos allí, lo que he comentado antes, participas en los cursos de formación, tocas, te montas en el vehículo, en fin, eso también motiva mucho. No es solo hacer un papel, cuando digo un papel muy tecnificado, sino también tocar el producto, que eso también enriquece mucho. Dice, lo que yo hago vale para esto y aquí está el producto. Eso me parece interesante, muy interesante también. Muchas gracias por vuestros consejos. Estoy seguro que conocéis el concepto de Industria 4.0 y estaréis más que familiarizados. ¿Qué creéis que la documentación técnica y cómo se relacionan entre sí la documentación técnica y la digitalización y los esfuerzos que se están haciendo en ambas áreas? Vale, entramos en un tema, como dices, de futuro. Entonces, lo primero es que la documentación técnica creo que va a tener que adaptar su forma de trabajar para poder hacer para adaptarse, digamos, a la industria 4.0 y a la digitalización. Además, digamos que el tema de la industria 4.0 va a requerir, nosotros lo tenemos integrado dentro de unos proyectos de HUMS, que es el Health User Monitoring System, el tema de la realidad virtual y todo eso va a estar dentro de la industria 4.0 y la automatización de los sistemas. La documentación técnica va a tener que adaptarse ahí. Va a tener que adaptarse porque los modelos que tenemos ahora, por supuesto estamos hablando de futuro, seguiremos trabajando así, pero en el futuro va a tener que adaptarse a eso. ¿En qué sentido se va a tener que adaptar? Va a tener que ser más automática, inteligente, va a tener que hacer temas inteligentes y dar un apoyo al usuario y a la persona de mantenimiento de forma que sea más visual y más automático para ellos. Es decir, te puedo poner un ejemplo. Digamos que vamos a elucubrar de futuro, pero bueno, que le des una orden tipo Alexa y que el sistema te dé la tarea de mantenimiento o el fallo que está teniendo el vehículo y la tarea de mantenimiento y cómo corregirlo. Que tú le des de forma automática, le des una orden y te pida el repuesto necesario para la avería que ha detectado el vehículo. Cuando digo el HUMS, te voy a comentar un poco para que estemos en situación. El HUMS es básicamente, en nuestra empresa lo llamamos el sistema BIMS, pero es tener el vehículo sensorizado, recoger información del vehículo, datos, almacenarlo, analizarlos, hacer un análisis inteligente y automatizar procesos. Eso es básicamente a lo que tiende la industria 4.0 y luego siguientemente hacer más temas automáticos, como por ejemplo te detecta un fallo, te lo analiza, te lo presenta, incluso te entra en los siguientes procesos de pedirte la pieza en la cadena logística y te pone a funcionar el transporte para que te llegue la pieza. Todo eso de forma automática, que no tenga que nadie apretar un botón y, como se hace ahora, hacer un pedido, en fin. Entonces, en todo ese proceso, la documentación técnica va a tener que adaptarse, porque la tendencia va a ser esa. La tendencia es esa. Entonces, al adaptarse ahí la documentación técnica, el manual en XML, en S1000D, la cabida que tiene ahí tiene que adaptarse a hacerse digital. ¿Cómo? Pues que al usuario se le presente de una forma visual muy sencilla y muy automática, se le presente la tarea, se le presente el fallo, se le presente cómo hacerlo. Que el usuario, por medios fáciles, como te digo, por ejemplo, tipo voz o tipo una tablet, se le presente la información necesaria y no tenga que acceder, como tenemos que acceder ahora mismo, pues a través de unos data modules, de una documentación interactiva navegando en el ordenador. Esa es la tendencia, tiene que digitalizarse más, tiene que hacerse más fácil, más accesible, más automática y entrar en ese proceso en los campos que correspondan, en las áreas que correspondan. Yo creo que por ahí es por donde hay que orientarlo en el futuro. Todo más automático. Yo me voy a quedar un paso más atrás todavía, no llego a la Alexa, pero sí que es cierto que con este lenguaje estructurado, el XML, que además para los visualizadores es más potente incluso que HTML o SGML,
esa consistencia de datos de la que hablábamos entre distintos dominios, ¿de acuerdo? Yo no puedo llegar, por ejemplo, a hacer un despiece de un subcomponente, ¿de acuerdo? Que luego no puedo ni siquiera comprarlo porque no lo va a suministrar, ¿de acuerdo? El supplier. Entonces, ese tipo de consistencia son fundamentales a la hora de mantener una publicación técnica. ¿Por qué? Porque bueno, el día a día de una publicación técnica va ligado también a esas empresas suministradoras. Las empresas suministradoras dejan de suministrar ciertos componentes o los engloban en accesorios o componentes mayores. Por tanto, lo que un día es un repuesto, al día siguiente no lo es. Pues todo eso requiere de un análisis de datos y de ese data analytics que le llamamos para que se cross-chequee la información, ¿vale? Eso ya está aportando digitalización a la publicación técnica, cosa que hace años no había, ¿de acuerdo? Y bueno, y después dentro de la digitalización incluso también depende mucho del producto del que hablemos, depende de dónde se vaya a operar o trabajar con ese producto. Vuelvo otra vez a hablar de mi libro, ¿no? Un avión en este caso, donde se opera en deployment. Nosotros hemos tenido experiencias con Loadmasters, que cuando se han puesto una Google Lens, por ejemplo, y ahí mostraba esa información que para nosotros es muy útil, digital, lo tiene todo al alcance de la mano, en este caso de la vista, o de la mano, cuando te intentas pasar páginas, por ejemplo, y demás, o pasar steps, ¿de acuerdo? Pues hay personal, operadores que son reticentes a ese uso porque no les es cómodo directamente. Entonces, dentro de esa digitalización, hay veces que no hay que ir al último grito, al estado del arte de un producto para que realmente sea efectivo a la hora de operarlo, ¿de acuerdo? Un cliente. Entiendo, bueno, estamos hablando de varias cosas, estamos hablando de datos, ¿verdad? Estamos hablando de automatizaciones, de inteligencia artificial. Todo este proceso estamos llegando a la conclusión de que requiere un tiempo y supone un cambio también a las personas que están involucrados, tanto en su creación como en el uso del producto que estamos trabajando hoy en día. A mí se me vienen a la cabeza dos términos que son continuidad digital y gemelo digital. ¿Qué diríais que son? Vale. El gemelo digital, para decirlo muy sencillamente, es una representación virtual de tu sistema, en tu caso, en mi caso, el vehículo. Es una representación digital. Básicamente, para mí eso es muy resumido. Ahora hablamos, si queréis, del gemelo digital, que es más complicado que todo eso. Y lo que es la continuidad digital es tener la capacidad de todos los assets activos que tiene desde un punto de vista digital, poder utilizarlos en el tiempo. Que no se te queden obsoletos, que las herramientas informáticas no se desaparezcan y no puedas utilizarlos. En fin, esa es para mí la continuidad digital. En la parte del gemelo digital, para mí el gemelo digital tiene varios niveles digamos, de complejidad, pero está ligado a lo que estábamos hablando antes de la industria 4.0 y lo que en Santa Bárbara estamos llevando a cabo ahora mismo, que ya tenemos iniciado proyectos, que es un proyecto que se llama SILPRE y que está unido tanto a HUMS, que lo he comentado antes, y lo que he comentado antes de sensorizar el vehículo, recoger los datos, almacenar los datos, hacer un análisis inteligente, visualizar y presentar los datos, automatizar los procesos. Eso tenemos el proyecto que nosotros estamos lanzando, que se llama SILPRE. En nuestro sistema, en nuestra casa, también tenemos otro proyecto que es el BIMS, que lo llamamos BIMS, que es enfocado a eso. Eso unido al gemelo digital, en el que tú puedes representar el vehículo, porque una representación del vehículo sin tener información, pues bueno, no deja de ser un 3D o un algo representado, pero poco, si no tiene los datos, poco va a hacer. Eso unido a la representación del vehículo, con ese gemelo digital puede hacer pues, grandes cosas. Grandes cosas como, por ejemplo, simular, ver cómo está la flota, en qué sentido, cómo está el estado del vehículo, la salud que tiene el vehículo, lo que falla, lo que no falla. Incluso dar órdenes desde el gemelo digital, dar órdenes al vehículo.
dar órdenes de, pues, de cualquier tipo, de mantenimiento, en fin. Con lo cual, el gemelo digital para mí yo lo veo unido al tema del HUMS, el HUMS y lo que es el BIMS que tenemos nosotros en nuestra empresa. Pues nada, por aportar algo más y de nuevo en nuestro sector sí que hay muchos proyectos digitales. Concretamente uniría dos departamentos muy importantes, como sería la oficina de diseño y Customer Services. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que podríamos tener aquí un puente muy interesante, muy importante, con ese gemelo digital. Obviamente facilitaría el control de configuración, por ejemplo, ya que veríamos representado directamente todo ese diseño a nivel MSN incluso en servicios, con lo cual pues sería un valor añadido sin duda. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias a los dos por asistir a nuestro primer podcast en Horizonte Atexis y esperamos que pronto volvamos a vernos por aquí. Estupendo, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Atexis y que espero que sea productiva. Seguir. Claro que sí, ha sido un placer. Que sea y muchísimo ánimo. Estupendo. Gracias. Pues hasta aquí nuestro primer programa. Esperamos que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. No olvidéis suscribiros para poder escucharnos desde la aplicación de podcast iOS o Android. Nos vemos en el próximo programa, aquí, en Horizonte Atexis.